Muy buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos de nuevo a la clase de Biología de Mención. Y el día de hoy vamos a ver fotosíntesis. Vamos a estudiar los procesos que permiten este mecanismo de obtención de energía para los organismos autótrofos y qué implicancias tiene en el medio ambiente. ¿Bien? ¿Permiso? Muy bien. Entonces, como siempre, vamos a dejar bien claros nuestros objetivos, que van a ser, primero que todo, comprender el mecanismo que permite la fotosíntesis, porque si bien ustedes ya se sabrán la fórmula que nos da como producto la glucosa, ¿cierto? Sin embargo, lo que a nosotros nos va a interesar es cómo llegamos a esa glucosa. Eso lo vamos a ver durante esta clase. También vamos a estudiar las fases de la fotosíntesis. Vamos a estudiar las distintas etapas de este mecanismo. Y finalmente vamos a analizar los factores que afectan la tasa fotosintética, o sea, la eficiencia de este proceso y las condiciones que afecten la cantidad de producto que terminemos consiguiendo. En este caso, la cantidad de azúcares que termina produciendo el organismo autótrofo al final de la fotosíntesis. ¿Bien? Muy bien. Entonces, a manera de introducción, ¿de qué estamos hablando, cierto? De la fotosíntesis, que es un proceso anabólico. ¿Qué significa anabólico? Ya debieron haberlo visto con Luchito. Es un proceso de construcción, ¿bien? Es un proceso mediante el cual transformamos moléculas simples en moléculas más complejas, ¿bien? Al contrario, si estuviéramos hablando de un proceso catabólico, un proceso catabólico, estamos destruyendo, estamos rompiendo moléculas complejas para crear moléculas simples, ¿bien? Y claro, en un proceso anabólico se suele requerir energía, se suele consumir energía, mientras que en un proceso catabólico se suele eh, emitir energía, debido al rompimiento de moléculas complejas. ¿Bien? Entonces, este proceso anabólico se lleva a cabo en los cloroplastos, que son organelos que poseen ciertos organismos, y estos cloroplastos contienen clorofila, que es un pigmento de color verde. Ya vamos a ver la importancia de este pigmento. Este proceso consiste en la formación de moléculas orgánicas ricas en energía, carbohidratos, o como también se les llama, hidratos de carbono, sustancias construidas con hidrógenos y carbono, ¿cierto? A partir de moléculas inorgánicas simples como el CO2 y el H2O, o sea, el dióxido de carbono y el agua, usando como fuente de energía la luz solar. Ahí pueden ver la fórmula de la que les estaba hablando al principio, en donde con los reactantes, que van a ser el dióxido de carbono y el agua, vamos a obtener como producto de la fotosíntesis, hacia la derecha, sus productos, que serían la glucosa y el oxígeno, que sería expulsado al ambiente. Bien, todo esto gracias, por supuesto, a la influencia de la luz solar. Ahora les quiero compartir un videito, así que vamos a pausar la grabación por un momento. Muy bien. Como esto no va a estar grabado durante el video, para los que vean el video después, ahí abajo están ambos links de los videos que acabamos de ver. Bien. Muy bien. Entonces, en resumen, lo mismo que nos dijeron los videos, esta función clorofílica es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz. Y vamos a ver que la energía lumínica se va a transformar en energía química estable. Se va a transformar en compuestos orgánicos que nos pueden entregar energía. Siendo el NADPH y el ATP, esos nombres no tienen que aprendérselos, tranquilos, las primeras moléculas en las que queda almacenada esta energía química. Verán después que son los productos de la primera fase de la fotosíntesis, llamada fase clara. Luego, el poder reductor del NADPH y el potencial energético del glucosa fosfato del ATP se usan para la síntesis de hidratos de carbono a partir de la reducción del CO2. ¿Bien? Todo esto pueden ser conceptos nuevos, los que están destacados en negrita, así que vamos a pasar a definirlos bien. ¿Ok? Pero primero que todo, necesitamos saber, ¿la fotosíntesis es una o hay varios tipos de fotosíntesis? Y la verdad es que hay varios. Vamos a ver que existe la fotosíntesis oxigénica y la anoxigénica. Como dice el nombre, como el nombre lo sugiere, la primera involucra oxígeno. En este caso, desprende oxígeno
ya que el dador de electrones es el agua, ¿cierto? El agua, su fórmula química es H2O, por ende, cuando nosotros realizamos luego el proceso que vamos a conocer como la fotólisis del agua, los protones, los hidrógenos se van a ir, se van a quedar en la planta y el oxígeno se va a liberar al ambiente. Y esta modalidad la ejecutan las plantas terrestres que conocemos bien, las algas, las cianobacterias, mientras que la anoxigénica, también conocida como fotosíntesis bacteriana, porque suele ser propia de algunas de ellas, la realizan bacterias purpúreas y verdes del azufre. Y ahí está el elemento clave. Debido a que el dador de electrones no es el H2O, sino el H2S, es el sulfuro de hidrógeno. Y por consecuencia el elemento químico que va a estar liberando esa división no va a ser oxígeno, sino azufre, que puede ser acumulado en el interior de la bacteria o expulsado al agua. ¿Bien? Así que, y ahí subrayé la oxigénica porque en ella nos vamos a concentrar durante esta clase. ¿Bien? Muy bien. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? Obviamente en este caso vamos a estar hablando de la oxigénica. En los organismos eucariontes, ¿cierto? El proceso ocurre en los cloroplastos, organelos exclusivos de las células de tipo vegetal, ¿cierto? Las células como las del cuerpo humano no poseen cloroplastos, ¿cierto? No tenemos esa capacidad fotosintética que sí poseen las plantas. Y en organismos procariontes vamos a ver que el proceso ocurre en repliegues internos de la membrana plasmática, como podrán ver en la imagen de la derecha, denominados laminillas. Esos pequeños pliegues que se presentan abajo aquí en la célula procarionte, que tiene aquí su flagelo, su nucleoide y todo. Bien, como ustedes saben, las células procariontes no contienen organelos. O sea, el único organelo, entre comillas, porque no lo es, que tienen serían las ribosomas, que les permiten sintetizar proteínas. Sin embargo, poseen estos repliegues de su membrana plasmática que le permiten realizar este mismo proceso de fotosíntesis. Bien. Sin embargo, nos vamos a concentrar en el proceso que ocurre al interior de los cloroplastos. Bien. Aquí vemos el cloroplasto con una doble membrana plasmática, clave eso porque nos da pistas acerca de su origen, con el estroma, que sería el citoplasma, el interior del cloroplasto, así como el interior de la célula está lleno de citoplasma. El interior del cloroplasto, el interior de su doble membrana está lleno de estroma, que es tanto el interior, se le llama el interior hueco de este cloroplasto, como el líquido que contiene. ¿Bien? Bañado en estroma vamos a ver estas monedas, entre comillas, que le vamos a llamar tilacoides. ¿Bien? Los tilacoides van a ser estas unidades funcionales del cloroplasto, donde va a ocurrir gran parte del proceso de la fotosíntesis. Y cuando juntamos hartos tilacoides vamos a tener las granas, que son turros de monedas, dicho de alguna manera. ¿Bien? Prosigamos. También, y aquí es importante destacar, esto no ocurre solamente en los cloroplastos, o sea, esto no ocurriría solamente si la planta poseyera cloroplastos, pero estuviera completamente cerrada del ambiente, porque necesita otros nutrientes, ¿cierto? De partida necesita hacer un intercambio gaseoso, necesita que ingrese CO2, que necesita expulsar agua, y para ello están los estomas, que son aberturas que existen en las hojas de las plantas, formadas por estas células oclusivas, ¿verán? Y estas células oclusivas, la gracia que tienen es que se turgen, ¿cierto? Cuando una célula vegetal se hincha y se llena de líquido, se turge, se hincha, y eso permite que cuando no está hinchada se crea este espacio al que llamamos estoma, y esto permite el intercambio gaseoso. ¿Bien? ¿Qué más? Y también necesitamos destacar el rol de la savia, primero que todo, porque la savia es, por así decirlo, la sangre, cumpliendo el rol de sistema circulatorio de las plantas, los árboles, y permite el transporte de nutrientes, entre ellos las sales minerales que encontramos en el suelo, y sobre todo el agua, del cual las plantas se nutren, porque si bien pueda realizar cierto intercambio gaseoso con el ambiente, la cantidad de vapor de agua que existe en el aire no es la suficiente para mantener a la gran mayoría de las plantas con vida, ¿bien? Así que la gran mayoría del agua que luego se utiliza en el proceso de fotosíntesis es entregada por la savia,
que la extrae desde el suelo, ¿cierto? Proveniente directamente de la raíz. Entonces, tenemos dos tipos de savia, la savia elaborada, y la savia que viene con azúcares, que viene desde las hojas, desde donde ocurre el proceso fotosintético, y baja hasta el resto de la planta. Y por otro lado tenemos la savia bruta, que asciende con todos los nutrientes listos para ser procesado. Bien. Por cierto, vi que un par de personas se integraron después, así que recuerden, avísenme, pónganme en el chat si llegaron atrasados para poder dejarlos presentes después. Bien. Muy bien. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? Por cierto, quería saber si estoy siendo redundante, porque tengo entendido que durante la clase de la que vienen, igual vieron al menos por encima este proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Si quieren pueden utilizar el chat, pueden hablar. Oh, bien. Súper. Gracias, Joaquín. No fue tan profundo. Sí, estoy consciente de ello. Sí, por lo mismo, hoy en esta clase vamos a explicar bien a fondo lo que es fotosíntesis, y la próxima clase ya con Luis estarán viendo a fondo también lo que será respiración celular. Estos dos procesos que van de la mano. Bien. Así que continuemos entonces. Vimos más respiración celular. Súper, sí. Perfecto. Así que muy bien, entonces vamos a ver qué procesos ocurren para que la fotosíntesis sea posible. ¿Ya? Profe, no entendí la savia. Bien, Nicolás, no hay problema. Podemos volver. Un momento. Ahí sí. Bien. ¿Qué decíamos respecto de la savia? La savia es un líquido de color blanquecino, suele ser de color blanquecino, que recorre el interior de las plantas. En este caso tenemos el ejemplo de un árbol, y esta savia, cuando asciende, se le llama savia bruta, y contiene todos los nutrientes necesarios, o la gran mayoría de los nutrientes necesarios para permitir el proceso fotosintético. En este caso, el agua, por sobre todo, muy importante, y las sales minerales, nitritos, sulfatos, etc. Bien. La savia sube a través de conductos que poseen las plantas, y luego, cuando ocurre el proceso fotosintético y ocurre todo el intercambio gaseoso que ya vamos a ver a continuación, luego al volver hacia las raíces, la savia se le llama elaborada porque ya viene con los azúcares que se produjeron durante el proceso fotosintético. Bien, entonces ese es el rol de la savia. La savia nos entrega nutrientes y luego transporta los productos que nosotros produjimos durante la fotosíntesis. Eso nomás. Bien, espero haber contestado bien tu pregunta, Nicolás. De todas formas, menciono la savia y los estomas para que no les quede en el aire esto de la fotosíntesis, que no sea el cloroplasto como una, una máquina omnipotente que puede hacerlo todo sin que salgan nutrientes de la nada. O sea, hay otros mecanismos que los vemos aquí que le entregan el combustible necesario para echar a andar esta máquina fotosintética, ¿bien? Así que, dicho esto, ya podemos ver el cloroplasto en acción. Entonces, vamos a ver que el proceso de la fotosíntesis se divide en dos fases. La primera fase la vamos a llamar luminosa o dependiente de la luz, porque no ocurre, como dice su nombre, sin la influencia de la luz solar. Bien, que vemos acá arriba. Todo esto que vemos acá arriba con el intercambio de H2O, O2, la luz y la reacción luminosa. Bien, entonces, vamos a ver que durante la fase luminosa ocurre la producción de NADPH, oxígeno y ATP. Bien, y luego este NADPH y el ATP se utilizan en la fase oscura, que ocurre tanto en presencia como en ausencia de luz visible. De hecho, la clara y la oscura pueden estar ocurriendo al mismo tiempo, de día obviamente, porque la clara necesita que haya presencia de luz solar, ¿cierto? Entonces vamos a ver que durante la fase oscura se utiliza el poder reductor del NADPH y la energía química que se produjo, o sea, el ATP, para fijar carbono, entre otras sustancias. También vamos a ver que se fijan nitrógeno y azufre, gracias al proceso que vamos a llamar ciclo de Calvin.
Y aquí se utiliza CO2 y se entrega como producto azúcar, entre otras cosas. Muy bien. Aquí podemos ver dentro de nuestro querido cloroplasto que ocurren tanto las reacciones dependientes de la luz como las reacciones que fijan carbono, y ocurren en lugares distintos. Ya vamos a ver dónde ocurre cada uno. Pero primero, como les decía, hay que definir ciertos conceptos. Lo primero que hay que definir es el tema del poder reductor, ¿cierto? Que se refiere a la capacidad de ciertas moléculas, como por ejemplo los monosacáridos, ¿cierto? Los azúcares como las pentosas, glucosa, fructosa, etcétera, que actúan como donadoras de electrones o receptoras de protones, ¿ya? Esto es químico, esto es pura química, no es tan biológico como podrán ver. En reacciones metabólicas de reducción-oxidación, ¿cierto? Reacciones que ocurren dentro del cloroplasto, y aquí en este cuadro podemos ver algunas de estas reacciones, que en realidad del paso de la fase clara a la fase oscura vamos a ver que pueden ocurrir en el sentido inverso, con la catálisis del NADPH, el rompimiento de esta molécula más grande que nos entrega, aquí como podemos ver, NADP+, un protón que salió del NADPH, le sacaron la H, y también salieron 2 electrones, ¿bien? Ya vamos a ver otros ejemplos. Esa es la importancia de este poder reductor. Son sustancias que nos permiten donar electrones o aceptar protones, ¿bien? Ahí vamos a ver cómo juegan estos electrones y estos protones. Y con respecto a las piezas que entran en contacto aquí, los tilacoides, como decíamos, son estas monedas, estos sacos aplanados, que son independientes de la membrana interna del cloroplasto, o sea, tienen su propia membrana, y cada uno es independiente del otro, pero en conjunto, o sea, pegados uno del otro, forman las granas. Las granas es un conjunto de tilacoides, nada más. En cuanto al estroma, como lo veníamos diciendo, es la cavidad interior del plasto, del cloroplasto en este caso, y el medio que contiene. O sea, es el hueco del interior, y también se le llama así al líquido que existe en este interior. Está dentro de la membrana del plasto, y a su vez baña a los tilacoides. ¿Bien? Entonces, como veníamos diciendo, la que viene primero es la fase clara de la fotosíntesis, y ocurre en la membrana tilacoidal de las granas de los cloroplastos. O sea, ocurre en el borde de cada uno de estos tilacoides. Este tipo de reacciones vamos a ver que permite almacenar energía lumínica como energía química. Sé que en cada diapositiva pareciera que repetimos esto como loros, el intercambio de energía lumínica a química, pero hay que hacer énfasis en ello porque es este el proceso que permite la introducción de energía al ambiente, en gran medida, ¿cierto? Porque si las plantas no realizaran este proceso, no podrían entregarnos energía química a nosotros en forma de azúcares que nosotros después podemos consumir. Bien, vamos a ver que la energía química, como veníamos diciendo, se guarda en estas moléculas de adenosín trifosfato, el ATP, y el NADPH, y que libera O2 al ambiente como producto. Bien, y vamos a ver que de esta fase clara podemos ver dos tipos, una con transporte acíclico y otra con transporte cíclico de electrones. Verán que en la cíclica, como dice su nombre, es lineal, y por ende el electrón que comienza el recorrido después no vuelve al punto de inicio, ¿bien? Porque se asocia a alguno de sus productos, en este caso puede ser el NADPH o el ATP. Y aquí entran en juego ambos fotosistemas, ambos PS. Ya vamos a ver de qué son estos fotosistemas. En el caso de la cíclica, solo vamos a utilizar el fotosistema 1, el PC300, y produce solamente ATP. Es un ciclo que produce ATP. Ya vamos a ver la importancia de este ciclo. Y ahora viene la pregunta, ¿qué son los fotosistemas? Son complejos proteicos, son proteínas situadas en las membranas de organismos autótrofos, en este caso en la membrana del tilacoide, ¿cierto? Donde se agrupan los pigmentos fotosintéticos como la clorofila. Aquí volvió este pigmento verde, ahí está su importancia de que estas plantas sean verdes. Contienen clorofila, y esta clorofila se ubica en los fotosistemas y les permite absorber ¿qué? Absorber la luz. Pero no cualquier luz. Como veíamos en el segundo video, las
los fotosistemas se asocian a cierta longitud de onda de estas luces, a cierto color, por así decirlo. Sin embargo, sabemos muy bien que así como existen ultravioletas, existen infrarrojos, por lo cual entre esas categorías está nuestro espectro visible, que son las longitudes de ondas a las que nosotros podemos ver. Bien, en este caso vamos a ver que el fotosistema 1 recibe longitudes de onda menores o iguales a 700 nanómetros, mientras que el fotosistema 2 recibe longitudes de onda menores o iguales a 680 nanómetros. Es por eso que se les llamará también P700 y P680. ¿Bien? Y estos fotosistemas vamos a ver que poseen un complejo antena, que va a ser el que va a estar por encima, digámoslo así, hacia la parte de afuera del fotosistema, y es el que recibe la luz, mientras que en la parte de atrás tiene un centro de reacción, que es donde ocurre, en este caso, por ejemplo, en el fotosistema 2 ocurre la fotólisis del agua, que oxida el agua y produce oxígeno. Y en el caso del fotosistema 1 también tiene un rol importante en lo que vamos a ver después, la cadena transportadora de electrones. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿alguna duda hasta acá respecto a los fotosistemas o todas las piezas que estamos ensamblando para poder permitir la fotosíntesis? ¿No hay ninguna? Todo claro. Muchas gracias. Entonces, podemos continuar. Ahora vamos a hablar de la fotofosforilación acíclica, estos mismos procesos que estábamos viendo, la fase clara, la versión acíclica, y dicho de otro modo, la oxigénica, porque en este proceso es donde se ocurre la fotólisis del agua y se producen oxígenos. Bien, vamos a ver que vamos a utilizar un ejemplo con 2 electrones para ver qué pasa si metemos estos 2 electrones dentro de esta maquinita. Vamos a ver que los fotones de las partículas de luz van a incidir sobre el fotosistema 2, que este fotosistema se excita, se altera y libera 2 electrones. Bien, estos electrones los repone el dador Z, que es el último dador de electrones, que es una pieza dentro de estos fotosistemas que nos permite recuperar estos electrones que se están liberando gracias a la influencia de los fotones, y que con los electrones que vienen de la fotólisis del agua, que aquí vemos la fórmula de esta fotólisis, de este rompimiento de las partículas de agua debido a la influencia de la luz, fotolisis, destrucción producida por luz, aquí vamos a ver que se divide esta molécula de agua, este H2O, en 2 protones, 2 electrones y medio O2, ¿cierto? ¿Por qué medio 2 si no decimos un O? Bien, el oxígeno atómico es muy inestable, por lo que en la naturaleza siempre lo vamos a ver como O2, o tal vez como O3 en el caso del ozono. Entonces, cuando trabajemos en fórmulas químicas, vamos a preferir decir medio O2 antes que decir un O solo, porque nunca vamos a ver un O solo. Vamos a ver después que los protones, y vamos a usar esta abreviatura H+, porque el H sin un electrón, el hidrógeno, no es más que un protón, ¿cierto? Los protones de la fotólisis se acumulan en el interior del etilacoide, ¿bien? En el interior de esta moneda, y el oxígeno es liberado. Nos quedamos con los protones, ¿bien? Y el oxígeno del agua que estamos fotolizando lo liberamos al aire, ¿bien? Y es de aquí de donde las plantas nos entregan oxígeno para poder respirar, ¿cierto? Bien. Luego, los electrones que habíamos dejado en el dador Z pasan a una cadena transportadora de electrones, o sea, pasan por debajo, como podíamos ver en la página anterior. Podemos verlo aquí. El transporte de electrones ocurre de izquierda a derecha, como podrán ver, y desde la fotólisis del agua, que salieron un par de electrones, y también de la influencia de los fotones, vamos a ver electrones que después nos van a ayudar a completar ciertas moléculas que vamos a estar produciendo, particularmente el ATP y el NADPH. Bien, entonces, con los 2 protones y 2 electrones vamos a reducir un NADP+, y vamos a permitir, con estos 2 protones, uno de ellos se lo vamos a poner al NADP+, junto con un electrón obviamente, y le vamos a entregar un protón para poder transformarlo en NADPH, mientras que el otro protón es liberado como H+. Y vamos a ver que al finalizar todo este proceso que vemos aquí, el balance final es, por cada molécula de agua que fotolizamos al principio del proceso, vamos a obtener media molécula de oxígeno, que es la que vemos acá en la fórmula de la fotólisis de agua, 1,3 moléculas de ATP,
y un NADPH más H, que es lo que obtuvimos acá. La 1,3 moléculas de ATP la obtenemos al final, gracias a la acción de esta enzima llamada ATPase, ¿cierto? El sufijo asa les va a indicar siempre, les va a hablar siempre de una enzima, de estas proteínas que nos ayudaban a catalizar procesos, ¿cierto? A destruir cosas y a transformarlas en cosas más pequeñas. A veces también anabolizan, pero suelen catabolizar. Bien, entonces, esta va a ser nuestra fotofosforilación acíclica, o la fase clara de la fotosíntesis, que no es cíclica. Bien. ¿Y dónde queda la fase cíclica? Ya vamos a ver. En el caso de la fase cíclica o anoxigénica, porque no nos está entregando oxígeno, interviene solamente el fotosistema 1, o sea, mientras en el fotosistema 2 veíamos que entraban los fotones y empezaba la cadena transportadora de electrones, en el fotosistema 1, mientras tanto, se puede estar generando este ciclo de electrones que en cada vuelta nos está dando lugar a síntesis de ATP. ¿Ya? Entonces, los electrones que inciden en el fotosistema 1 al ocurrir la llegada de fotones en las longitudes de banda que le gustan al fotosistema 1, vamos a ver que permiten que se sintetiza ATP. Y esto ocurre debido a que la fase cíclica nos entrega el ATP que no nos entrega la fase acíclica, porque la fase cíclica también está ocupada produciendo también NADPH, ¿cierto? Entonces, con la cíclica nos obtenemos todo lo que nos falta de ATP para poder dar inicio después a la fase oscura. Y claro, como yo les decía, esta fase cíclica puede ocurrir mientras está ocurriendo la fase cíclica, ¿cierto? Entonces, espero que les quede claro eso. No hay que entrar mucho en detalle, solamente que la fotofosforilación cíclica ocurre solamente en el fotosistema 1, se sintetiza ATP, no hay fotólisis del agua, por ende no se desprende oxígeno, y tampoco se está reduciendo NADP+, por ende no se está produciendo NADPH. ¿Bien? Eso es todo. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es la fase oscura. Primero que todo, ¿por qué se llama fase oscura? ¿Tiene que ocurrir sin luz solar? No, ya lo habíamos mencionado, la fase oscura ocurre haya luz solar o no. Entonces, vamos a ver que esta fase oscura ocurre en la matriz o estroma de los cloroplastos, ¿cierto? En este líquido interior de los cloroplastos. Y vamos a ver que tanto el ATP como el NADPH que traemos de la fase clara nos va a ayudar a sintetizar materia orgánica por medio de sustancias inorgánicas. O sea, les vamos a agregar ciertos compuestos químicos inorgánicos. Un ejemplo de ellos, el más importante, la fuente de carbono de este proceso, que va a ser el dióxido de carbono, mientras que como fuente de nitrógeno vamos a utilizar nitratos y nitritos, y como fuente de azufre, sulfatos. O sea, compuestos que tienen algunos azufres, algunos nitrógenos en su fórmula química. ¿Bien? Entonces, ¿hay algún otro nombre para llamar a esta fase oscura? O por lo menos la parte en la cual se utiliza el dióxido de carbono. Pues sí. Y se llama ciclo de Calvin-Benson. ¿Bien? ¿Cuál es el ciclo de Calvin-Benson? Es la etapa oscura que nos permite producir compuestos carbonatados. Compuestos con carbono. ¿Bien? Bien. Este ciclo, si les llegan a entrar preguntas al respecto, pueden entrarles tanto en la parte de común como de mención, y estén atentos porque puede que sea medios específicos. No les van a preguntar esos tremendos nombres que salen ahí, pero sí les pueden preguntar acerca de la acción de una enzima bien particular, y ya vamos a entrar en detalle de cuál se trata. Bien. El ciclo de Calvin-Benson, descubierta por los científicos Melvin Calvin, James Bascom y Andrew Benson, por lo que se le conoce también como Calvin-Benson, obviamente. Se decía Calvin solamente, pero eso dejaban descrédito a los otros dos y finalmente se lo agregó Benson. Pero ya llamarlo así, lo Calvin Benson Bascom, no, como muy largo, ¿no? Entonces se le llama así y se produce mediante, como podrán ver, un carácter cíclico en la cual las moléculas orgánicas que vemos aquí se pueden ir reciclando y a su vez pueden tener, en cierto momento pueden desviarse de este ciclo y producir otras moléculas químicas. ¿Bien? En una primera etapa vamos a ver que se produce la fijación del carbono, ¿bien? Ingresa CO2 al ciclo y este CO2 se une
a la ribulosa difosfato, que vamos a ver que después va a ser la molécula que termina el ciclo y que tiene la opción, digámoslo, de producir otras moléculas orgánicas o continuar con el ciclo. ¿Bien? Entonces se une a esta pentosa ribulosa 1,5 bifosfato, la RuBP, gracias a la enzima rubisco, y origina un compuesto inestable de 6 carbonos, una molécula grandota de 6 carbonos. Y debido a que es inestable, se separa en dos y nos entrega dos moléculas de 3 carbonos cada uno, que son ácido 3-fosfoglicerídeo. Bien, este fosfoliglicerato. Bien, entonces ya estamos en esta parte del ciclo, pasamos de tener el RVP y pasamos al fosfoglicerato. ¿De qué nos sirve esto? Ya vamos a ver. Vamos a ver que luego de producirse el fosfoglicerato, el ATP puede pasar por un proceso en el cual se convierte en ADP, se va reciclando de la misma forma en la cual ocurre en la fase luminosa la versión cíclica, ¿cierto? Y ojo con este fosfoglicerato porque no todas las plantas ocurren. En plantas como las piñas, por ejemplo, este ciclo de Calvin-Benson no genera moléculas con 3 carbonos, sino que utiliza moléculas con 4 carbonos, con vías metabólicas de C4, que en lugar de generar ácidos 3-fosfoglicérico, como esta vía de C3, que es la convencional, generan ácido dicarboxílico. O sea, 2 más 2 genera un ácido con 4 carbonos, ¿cierto? Y con ese va alimentando el ciclo. ¿Bien? ¿Qué sucede posteriormente? Y aquí quiero detenerme porque quiero hablar acerca del rol de esta enzima de rubisco. De nombre completo, como verán aquí, ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxigenasa. ¿Qué nos dice la primera palabra ahí, la grandota? Que actúa sobre la ribulosa que vimos anteriormente, la RVP. ¿Y qué hace? Eso nos indica la segunda parte del nombre, carboxila y oxigena. O sea, puede fijar carbonos, que es su primera función, y la segunda función dentro de la fotorrespiración, que es otro proceso, puede oxigenar, puede entregar O2. Lo entrega al ambiente, lo expulsa, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver que esta enzima tiene este doble comportamiento. Y vamos a ver que también que debido a su importante rol en el proceso de fijación de carbono, y por consiguiente, gracias a que está metiendo carbono al ciclo, es que después se pueden producir los azúcares, es que el rubisco es la enzima proteínica más abundante en la biosfera. Y a pesar de todo esto, me creerán ustedes que cuando me lo preguntaron en el 2018 en la PSU, yo no me acordaba de qué era y me apareció en común, o sea, yo me esperaba más preguntas de procesos, sin embargo, igual se pueden poner medio caprichosos la gente que redacta esta prueba y poner preguntas específicas como esta, por eso quiero hacer énfasis. Puede que no vuelvan a repetir la pregunta, pero no deja de ser importante el rol de esta enzima, que como dice ahí es la más abundante en la biosfera debido a su rol como fijadora de carbono. Bien, muy bien. Me corregí una foto. Ya. ¿Hasta ahora hay preguntas, chicos? Pueden escribirme con el chat, como verán acá. Lo mismo que les venía explicando, aquí en el comienzo del ciclo de Calvin teníamos el RuBP y la enzima rubisco se encarga de capturar este dióxido de carbono que está ingresando a través de los estomas, no confundir con estromas, estomas, las aberturas en las hojas, que nos llega CO2 al interior de las hojas y por consiguiente al interior de los cloroplastos, y el rubisco permite que entre al ciclo de Calvin y le entrega carbonos a las posteriores moléculas orgánicas. Bien. Entonces, ojo con eso. No confundir estoma, la abertura, con estroma, que es el líquido que llena el cloroplasto. Bien. Entonces, luego de que ocurre la acción del rubisco, vamos por acá, en esta parte del ciclo, el rubisco nos entregó dos moléculas de fosfoglicerato, ¿cierto? Estas después las podemos juntar y entre medio va a ocurrir también una oxidación del NADPH que viene con un protón, ¿cierto? El NADPH más H que nos entregó la fase clara
aquí vuelve a volverse NADP+, ¿ya? Se va reciclando junto con el ATP. Y también de ese proceso se sueltan átomos de fósforo, P, fósforo inorgánico. Finalmente, luego de la oxidación del NADPH, nos vamos a encontrar con una molécula llamada gliceraldehído fosfato. Reducida desde el ácido, nos deja este gliceraldehído 3-fosfato, que también es una molécula de 3 carbonos, no se preocupen, no tienen que acordarse del nombre en particular, pero si les sirve para las preguntas, pueden acordarse, ya, ¿qué hace este gliceral? No sé cuántito, ya, está en la parte final, entre comillas, del ciclo, porque este gliceraldehído puede tomar varios caminos, ¿bien? Vamos a ver que este gliceraldehído se utiliza mayormente por la planta para regenerar la ribulosa, que es con la que parte el proceso, ¿cierto? La RVP. Pero una parte, una fracción de este gliceraldehído puede tomar otros caminos, otras que involucran biosíntesis, o sea, producción de compuestos biológicos alternativas a la consecución del ciclo. Y vamos a ver que si el gliceraldehído, por ejemplo, se suelta al estroma, al interior del cloroplasto, se puede utilizar para la síntesis de aminoácidos, ácidos grasos y almidón, por medio de procesos, como ustedes sabrán, que ocurren tanto en mecanismos productores de proteínas como los ribosomas, como ya fuera del cloroplasto, pero dentro de las células vegetales, en organelos que se encargan de la producción de grasas y otros lípidos, como pueden ser el aparato de Golgi ahí, y el retículo endoplasmático silicio, que nos van a ayudar ahí a producir moléculas más complejas. Por otro lado, vamos a ver que el gliceraldehído que sale del cloroplasto y llega al citosol, ese gliceraldehído es el que va a originar la glucosa y la fructosa. Bien, con estos 3 carbonos vamos a empezar a juntar esta molécula de 3 carbonos y gracias a la acción de fosfatos vamos a obtener finalmente nuestras glucosas, que son azúcares de 5 carbonos, ¿cierto? Pentosas, ¿ya? Y con estas pentosas, con estos pentágonos, podemos generar azúcares más complejos. Por ejemplo, si juntamos la glucosa con la fructosa, tenemos la sacarosa, que es un disacárido, ¿cierto? Y esta sacarosa es la que permite transportar sustancias por medio de la savia elaborada, como les venía diciendo, conducida por el floema, conducida por estos conductos de savia al interior de las plantas, mediante un proceso parecido a la glucólisis, pero en sentido inverso. O sea, cuando se forma sacarosa, no estamos rompiendo azúcares, sino que estamos ensamblando azúcares a partir de pentosas simples y generando disacáridos, ¿bien? Entonces, aquí es donde podríamos decir que termina el proceso de fotosíntesis, porque finalmente nos entregó esta molécula de glucosa, que nos puede permitir la formación de azúcares más complejos, almidones, sacarosas, etc. Bien. Y como les venía adelantando antes, no solamente vamos a trabajar con compuestos con carbono aquí, no. Vamos a tener ciertos ciclos que también nos van a ayudar a la síntesis de compuestos con nitrógeno y con azufre. En el caso del nitrógeno, vamos a ver que gracias al ATP y al NADPH, que se obtienen de la fase clara también, van a empezar a reducirse aquí y van a hacer que, gracias a la acción de enzimas también, como la nitrato reductasa, vamos a ver que los iones nitrato que le llegan a la planta se pueden transformar después en amonios y finalmente en ácido glutámico, que es un ácido que la planta puede usar para diversos procesos. También vamos a saber que existe síntesis de compuestos orgánicos como el azufre, también gracias a la acción del NADPH y del ATP, que son compuestos que tienen azufre, no tiene fósforo, me equivoqué ahí. Pero lo que sí tiene azufre es el ion sulfato, que es reducido a ion sulfito, para finalmente volver a reducirse a sulfuro de hidrógeno, ¿ya? O sea, se le van quitando protones, se le van quitando electrones hasta que llegamos al sulfuro de hidrógeno, ¿cierto? Y este compuesto químico nos va combinado con otro compuesto que se llama acetilserina, produce la cisteína, que es un aminoácido que se vuelve parte de la materia orgánica celular. O sea, este aminoácido que posee azufre, luego nos va a permitir la producción de proteínas más complejas. Bien, esto
de pasadita nomás, lo más importante es el proceso del carbono, bueno, por supuesto. Lo más importante es el ciclo de Calvin, pero no es, es importante saber si que ocurren estos procesos también por detrás, donde se ocupan nitrógenos y azufre, ¿bien? Bien. Entonces, dicho todo esto, todo el proceso, vamos a hablar de estos factores que afectan a la tasa fotosintética, ¿bien? Y vamos a ver que uno de ellos, por ejemplo, es la intensidad lumínica, o sea, la potencia de esta luz. Porque una cosa es su longitud de onda, su color, como veníamos diciendo, dentro del espectro visible, pero también existe una intensidad lumínica, ¿ya? Una que se mide en watts, ¿cierto? Igual que las ampolletas, como la que tengo acá, que pareciera que siempre tuviera un sol detrás mío. Bien, entonces vamos a ver que cuando se llega a los 600 watts, que es lo que vemos en el gráfico de la izquierda abajo, eh, la intensidad lumínica sobre los 600 watts, cuando vamos avanzando, va a mantener constante la tasa fotosintética, o sea, la eficiencia de este proceso, y luego cuando se llega a una potencia demasiado alta, este proceso desciende. No les doy un dato porque depende de la planta. Bien. Y vamos a ver también que en el gráfico 2 van a ver que los ejes son temperatura y tasa fotosintética, y que en condiciones de intensidad lumínica alta y baja, la temperatura puede causar efectos muy distintos, ¿ya? Y este es nuestro segundo factor, la temperatura. Y vamos a ver que el proceso es eficiente en la gran mayoría de las plantas entre los 10 grados y los 35 grados, o sea, temperaturas ambientes, temperaturas más o menos agradables también para los seres humanos, y que luego de estos 35 grados vamos a ver aquí que las tasas fotosintéticas caen, porque eh, ciertas enzimas se desnaturalizan y se evapora muy rápido el agua y se dificulta mucho el proceso fotosintético a temperaturas muy altas. También vamos a ver que temperaturas muy bajas, por supuesto, bajo el punto de congelación el agua se va a congelar, por supuesto, y eso tampoco va a permitir el correcto funcionamiento de la fotosíntesis. Bien. También, tercer factor, la concentración del dióxido de carbono. Vamos a ver que a mayor concentración, mayor es la tasa fotosintética hasta llegar a un límite en el que el sistema se satura. Bien. Y esto es lo que vemos en el tercer gráfico. A mayor concentración de CO2 se vamos avanzando, y ojo que la temperatura puede influenciar la capacidad de la planta en aceptar CO2 y por ende aumentar también su tasa fotosintética. A temperaturas más bajas la planta va a tender a no captar tanto CO2 y por ende a trabajar a media máquina. En cambio, a 30 grados vamos a ver que la planta va a estar trabajando a toda máquina, va a captar tanto CO2 como pueda, y por ende la tasa fotosintética va a aumentar hasta cierto punto en el cual la concentración ya es demasiada, y los sitios activos, que aquí estaríamos hablando de la membrana tilacoidal y los diferentes compuestos dentro del fluoroplasto que nos permiten captar CO2, bien, y por supuesto la acción de los estomas afuera en las hojas. Vamos a ver que superada cierta concentración de CO2, ya no entra más CO2 en la planta, por ende ya no va a alterar la tasa fotosintética, pasado cierto límite. Esto último muy importante, porque suelen haber preguntas al respecto, tipo, si llegamos a 1100 partículas por millón de CO2 y la planta aguanta hasta 1000, ¿qué va a pasar con la tasa fotosintética? Se va a mantener, la planta no se va a morir porque haya más carbono de lo que realmente necesita, simplemente se va a saturar y no va a aceptar más. Bien. Bien. Por último, vamos a tener al agua, que va a ser un factor muy importante para el transcurso normal de la fotosíntesis, obviamente en condiciones de poca agua y en condiciones en las cuales la planta se está ahogando y sus células están en turgencias y mal, las tasas fotosintéticas van a ser más bajas, pero si una planta es bien regada, ¿cierto? Tiene un suministro constante de agua, la tasa fotosintética va a aumentar. Del mismo modo, si están presentes las sales minerales, ya hablamos de nitritos, nitratos y sulfatos, vamos a ver que estos van a ser bien importantes, que estén presentes en los suelos y que la savia los lleve hacia las hojas, porque permiten producir más clorofila y otras enzimas, ¿cierto? Permiten
producir compuestos que contienen en su composición tanto nitrógeno como azufre. Bien. Y bueno, finalmente necesitamos reflexionar acerca de la importancia de este proceso. Vamos a ver que la vida en nuestro planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis, sobre todo la que realizan en el medio acuático, las bacterias, las cianobacterias, las bacterias rojas, las bacterias púrpuras, bacterias verdes del azufre, ¿cierto? Con otro tipo de fotosíntesis, pero también entregando materia orgánica al ambiente igual. Y en el medio terrestre, por supuesto, las plantas. De hecho, cada año vamos a ver que todos estos organismos en su conjunto nos están fijando al ambiente más de 1.000 millones de toneladas de carbono, que luego es utilizada en la síntesis de moléculas más complejas y por ende nuestras propias células y alimentos. Y finalmente vamos a ver que estos organismos los vamos a llamar fotoautótrofos, los que tengan la capacidad de hacer fotosíntesis, porque se alimentan a sí mismos, autótrofos, gracias a la influencia de la luz, foto. Y entran en la categoría de autótrofos, pero dentro de autótrofos tenemos que saber que también están los quimiautótrofos, que son los que se mantienen gracias a la presencia de sustancias químicas y no gracias a la presencia de luz. ¿Ya? Hay bacterias que se mantienen simplemente bajo la acción de ciertas sustancias químicas y debido a que, por ejemplo, en el fondo del mar no penetra la luz solar. Entonces vamos a ver que existe también ese tipo de quimiosíntesis, otro proceso autótrofo. Muy bien. Aquí les dejo un pequeño esquema que pueden analizar después como resumen de la clase. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. A ver, ¿quién me puede decirle ahora? Manden cualquier mensaje por el chat y ahí puedo saber la hora. Yo no tengo mi celular a mano. Creo que hoy día también me quedo corto de tiempo, ¿no? Estamos justo. ¿Tenemos hasta las 9? Sí, alcanzamos. Démosle. Son las 8:48. Bien. Entonces, primera pregunta. Sobre el proceso fotosintético. ¿Es correcto afirmar que 1. Lo realizan los productores primarios? 2. En la fase clara se libera O2 al ambiente a partir del H2O. Y 3. Es afectado por la temperatura, la concentración del dióxido de carbono y la intensidad de la luz. ¿Cuál será la respuesta correcta aquí? Dice Jorge, al tiro. ¿Todos de acuerdo? Espero que sí. Nicolás también, muy bien. Muy bien, Antonia ahí también, Francisca. Bien, Constanza, Janet, bien, todo súper bien. Absolutamente correcto. ¿Sí? Lo realizan estos productores primarios, estos autótrofos. En la fase clara se libera oxígeno a partir del agua, gracias a la fotólisis del agua, y vamos a ver que la fotosíntesis es afectada por todos estos factores, ¿cierto? Lo vimos en clase. Bien. Pregunta 2. Se sitúa un grupo de plantas verdes dentro de un ambiente rico en CO2 con el carbono marcado radiactivamente. Pregunta típica esta, vamos a marcar una molécula y vamos a ver dónde queda. ¿En qué moléculas se esperaría encontrar la marca al interior del cuerpo vegetal? Bien. ¿Quién puede contestar ahí? Ninguna de estas moléculas dice carbono en el nombre, pero ustedes ya sabrán que una de estas contiene carbono y es producto de otra cosa. C, ni dice Nicolás. ¿Están de acuerdo, chiquillos? No puede ser el amonio, no puede ser el sulfuro de hidrógeno. Oxígeno y agua, ustedes ya la saben, ahí las pueden descartar. Pero sí, Nicolás está en lo correcto, es la alternativa C. La glucosa 6,6-HACO6 es un producto del proceso fotosintético, por ende, después de haberle entregado al ambiente CO2 marcado radiactivamente, yo debería ver en el ambiente, muy bien Antonia también, carbono radiactivo en las glucosas que produzca estas plantas. Yo podría haber puesto dentro de las alternativas también, y de hecho estaba hasta hace un momento, dióxido de carbono, pero dije, sí, quizás se confundan porque podría estar hablando del mismo dióxido de carbono del ambiente, pero si las plantas, antes de que yo pusiera CO2 en el ambiente, no tenían CO2 reactivo, probablemente el CO2 que botaran durante su respiración celular no estaría reactivo. Ojo con eso. 3. ¿Cuál de los siguientes elementos necesita la planta para la fase luminosa de la fotosíntesis? ¿Será CO2, será agua, glucosa, ATP o NADPH?
¿Cuál se necesita? ¿Cuál es un reactante? ¿Cuál es un combustible para esta fase luminosa, fase clara, como quieran llamarla? Parece que lo están dudando, ¿eh? Acuérdense que aquí hay productos de una fase que luego son reactantes de otra, y por ende probablemente no sean respuesta aquí, pero hay uno que es captado al ambiente y se utiliza para generar otras cosas. Ah, dicen, el CO2. CO2. ¿En qué momento estamos utilizando CO2 en la fase luminosa? Creo que los distraje con eso de que se captaba el ambiente, porque hay otra cosa que sí se capta el ambiente también. Constanza dice B, el agua. Ya. Aquí aprovechemos de corregir esa confusión. El CO2, el dióxido de carbono, lo estamos fijando en la fase oscura, acuérdense. Lo estamos fijando en la fase oscura gracias al rubisco, gracias al enzima rubisco. Pero en la fase luminosa no lo estamos usando, estamos utilizando el agua, en la fotólisis del agua, y estamos quedando con sus protones del agua, el oxígeno lo botamos y también estamos generando electrones, que movemos por la cadena transportadora de electrones. ¿Bien? Bien. Respecto a la glucosa, ¿cierto? Producto de la fase oscura, y ATP y NADPH son productos de esta fase clara, así que no pueden ser reactantes, no pueden ser cosas que necesiten esta fase. Así que la alternativa correcta es la alternativa B, el agua. Sigamos. En relación al oxígeno liberado durante la fotosíntesis, ¿es correcto afirmar que proviene del rompimiento del CO2, proviene de las moléculas de C6HCO6, glucosa, es utilizado en la fabricación de moléculas orgánicas, resulta de la fotólisis del agua, o es utilizado en la fase oscura de la fotosíntesis? Ya, ¿quién responde aquí? ¿Quién me ha inspirado hoy día? D, dice Nicolás, con algo de duda. Vamos ahí, seguro, juega. D, dice Antonio también, sí, con algo de duda. Está bien, está bien. Está bien que tengan dudas, sí, acabamos de ver la materia. Pero sí, es correcto. Este oxígeno que fue liberado proviene de la fotólisis del agua. Lo conversamos en la alternativa anterior. No proviene del rompimiento del CO2 porque esto lo estamos hablando en la fijación del carbono, otro proceso. No proviene de las moléculas de C6HCO6 porque esas las estamos produciendo para las células. La glucosa no las estamos quedando. No vamos a botar los oxígenos desde ahí. Tampoco vamos a utilizar ese oxígeno para la fabricación de moléculas orgánicas, porque las mismas moléculas orgánicas, varias suelen tener oxígeno, así que no lo necesitamos. Tampoco la célula puede fijar ese oxígeno que fotoliza. Y finalmente no se utiliza en la fase oscura de la fotosíntesis porque la fase oscura lo está liberando al ambiente. Así que, muy bien. Alternativa D. Bien, pregunta 5. Al marcarse radiactivamente las moléculas de CO2 que son entregadas a una planta, ¿en qué elementos y estructuras de la planta se pueden detectar? Vamos a ver aquí, en las proteínas, en la glucosa o en la pared celular. Y o en la pared celular. Díganme ustedes, ¿dónde podríamos encontrar moléculas de CO2 marcadas radiactivamente? Aquí si quieren, como pista, podemos estar hablando no de el segundo inmediatamente después de que le entregamos estas moléculas de CO2, sino después de pasar un tiempo, ¿cierto? La célula va a necesitar hacer ciertos procesos, ¿cierto? Va a necesitar generar ciertas cosas. Dicho esto, ¿en qué estructuras podríamos encontrar CO2 marcado? O mejor dicho, parte de esa molécula marcada. D o E, dice Nicolás. O sea, solo 2 y 3 o 1, 2 y 3. Te queda la duda ahí en la pared celular. ¿Sabes qué? Está bien la duda, porque quizá podría decir, claro, ¿en qué parte tiene carbono u oxígeno? Sí, hay piezas en la pared celular que sí contienen carbono. A su vez, también las proteínas contienen carbono,
Y la glucosa también, ustedes ya saben su fórmula, C6H12O6, también contiene carbono. Claro, en la pared podría haber porque está hecha de celulosa. Muy bien, Nicolás. La celulosa, como ustedes saben, es un azúcar también y está compuesta, como cualquier azúcar, por hidratos de carbono, sustancias hechas de hidrógeno y carbono. Así que, muy bien, la alternativa correcta es la E. 1, 2 y 3. Pregunta 6. Pregunta 6. El agua con la que se riega una planta tiene su oxígeno marcado radiactivamente, ¿ya? Lo 2 del agua va marcado. Al cabo de un tiempo, al analizar los productos de la reacción fotosintética, podría verificarse que el oxígeno marcado se encontrará en el oxígeno liberado al medio, el aire del ambiente de cultivo o el almidón formado. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será todas las anteriores de nuevo? No sé, ¿qué dicen ustedes? D, dice Constanza, Francisca, Jorge. Solo 2 y 3. Ya, por lo que veo, están descartando la 1, lo cual encuentro súper bien, primero que todo porque, claro, no, la fotosíntesis en sí no se está liberando CO2, ¿cierto? Lo está captando, lo necesita. Por ende, muy bien descartada la 1. Sin embargo, yo trataría de jugármelo un poco más. Creo que ahí una de esas dos no está bien. Este oxígeno marcado nunca llegaría ahí. No hay manera. Ya dijimos que ese oxígeno no se ocupa o no se aprovecha, ¿ya? Y también, ojo, porque hay que ver de dónde viene ese oxígeno. B, dice Antonia ahora. Janet también. Correcto. El aire del ambiente de cultivo quedaría marcado radiactivamente, esos oxígenos del aire quedarían marcados radiactivamente porque ¿de dónde viene este oxígeno? Del agua con la que estamos regando la planta. Por ende, el agua que le estamos entregando va a ser fotonizada por la fase clara de la fotosíntesis, ¿cierto? Y por ende ese oxígeno va a ser liberado al aire del ambiente de cultivo. No va a llegar de ninguna forma al almidón formado, ¿cierto? Que tendría que pasar por todo el proceso de la fase clara y la fase oscura, llegar a la formación de glucosa, y de la formación de glucosa generar este azúcar más complejo que es el almidón. Así que muy bien, la alternativa correcta es la alternativa B. Solamente en el aire encontraríamos este oxígeno. Muy bien. Ahora les voy a mostrar esta figura aquí y ustedes me tienen que decir a qué corresponde Y. Este esquema representa el proceso de fotosíntesis. Todo lo que acabamos de estudiar en una hora está ahí, en ese dibujo de palito. Así que ahora me tienen que decir qué es Y. ¿A qué corresponde? ¿Al oxígeno? ¿Al estroma? ¿Al dióxido de carbono? ¿Al gliceraldehído 3-fosfato? ¿O a la cadena transportadora de electrones? C dice Jorge, C dice Francisca, A dice Nicolás. Bien. Se fueron por alternativas opuestas ahí. Uno eligió oxígeno, otro dióxido de carbono. Y la alternativa correcta sería, muy bien también Constanza y Antonio, la alternativa A, el oxígeno. De nuevo, estamos hablando aquí de la fotólisis del agua. Nos llega agua a la fase fotodependiente, o fase clara, o fase luminosa, y ¿qué producimos después? Oxígeno. Bien. No vamos a botar dióxido de carbono, vamos a botar oxígeno al ambiente. Muy bien. Última pregunta de la noche. Mucho texto, lo sé, pero van a haber preguntas así en la PDT. ¿Qué sería la Z? La Z en este caso sería el dióxido de carbono. Ahí sí tendríamos el dióxido de carbono porque es la fuente de carbono donde estamos fijando este elemento esencial para poder producir glúcidos, para poder producir hidratos de carbono, azúcares. Puro sinónimo. Muy buena pregunta, Nicolás. Podría haber puesto el mismo esquema y después haber preguntado qué es la Z. No se me ocurre, pero sí. La Z en este esquema corresponde al CO2, dióxido de carbono. Bien. Respecto a la pregunta 8, vamos a ver este gráfico en el cual su eje
X, el eje independiente, es el dióxido de carbono, la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, que va subiendo, y el eje Y, el eje dependiente, es la tasa de fotosíntesis. O sea, de un 0 a un 100%, de menor eficiencia a mayor eficiencia. Entonces, de todas estas alternativas tenemos que elegir cuál nos provee una argumentación del fenómeno observado en la gráfica. ¿Ya? ¿Por qué está pasando lo que estamos viendo en la gráfica? ¿Por qué la curva que vemos asciende de esa manera? ¿Y por qué no asciende de otra manera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá que ver con concentraciones o la inhibición de la fase dependiente de la luz o la dependencia de la tasa fotosintética en la temperatura y la concentración de CO2? También nos está mencionando que la tasa fotosintética aumenta en proporción directa hasta cierta cantidad. 900 partículas por millón. No más, no menos. Y la A nos dice la disponibilidad de sitios activos limita los procesos. C dice Francisco, que las concentraciones superiores a 1000 partículas por millón de CO2 ambiental naturalizan las enzimas. E dice Nicolás, que la tasa fotosintética depende de la temperatura y la concentración de CO2. Bien, a ver, vamos descartando. Primero, si estuviéramos en un escenario en el cual las enzimas se empezaran a desnaturalizar, veríamos que la tasa de fotosíntesis caería en picada. O sea, se desplomaría, definitivamente. Porque sin esas enzimas, como el rubisco, ¿cierto? No podríamos generar compuestos con carbono. No podríamos fijar carbono. Respecto a la alternativa E, en este gráfico nunca nos menciona la temperatura. ¿Ya? Así que ojo ahí, chiquillos, porque al igual que el lenguaje, cuando les dicen, respondan lo que ven en el texto, aquí tienen que responder lo que ven en el gráfico. Nada más ni nada menos. Sobre inferir, al final en esta clase de preguntas, los va a llevar a una respuesta equivocada. Así que descartada la C y la E. ¿Cuál creen que sea la alternativa? ¿Cuál les llama la atención? Ahora se la están jugando por la B. Veamos. La tasa fotosintética aumenta en proporción directa con la concentración de CO2 ambiental, hasta 900 partículas por millón aproximadamente. Bien. Y parece ser cierto, ¿eh? Parece ser que esta curva asciende, ¿cierto? Hasta una cantidad cercana a las 1000 partículas por millón, y de hecho, con lo preciso de este gráfico, o sea, yo soy muy chueco, pero si subo el mouse acá, probablemente antes de los 1000 partículas por millón, en los 900 se detiene. Sí, correcto. Pero esto nunca ocurre en proporción directa. No está ascendiendo en una diagonal con pendiente 1. Esa sería una proporción directa, ¿no? No está ascendiendo desde los 50 partes por millón hasta 1000 partes por millón en una diagonal, así una recta. No, es una curva. Y vamos a ver que esta curva se va aplanando antes de llegar a los 1000 partículas por millón, por lo que no podríamos decir que aumenta en proporción directa. Parece correcta, pero no lo es. Así que nos quedarían dos alternativas, la A y la D. Espero ir resolviendo sus dudas a medida que vamos viendo cada una de las alternativas. Entonces, le dicen. Bien, como dice la A, la disponibilidad de sitios activos, ahí de hecho la subrayé porque quería retomar un concepto que definimos en la clase, limita el proceso. Sobre 1000 partículas por millón, más o menos, obviamente este gráfico, las enzimas fotosintéticas se encuentran saturadas. ¿Y qué significa que estén saturadas? Que van a seguir trabajando constantemente a esa tasa, pero no van a superar, no van a seguir aumentando su producción de glucosa por mucho que les sigas dando CO2. Bien, a eso se refiere. Entonces la alternativa A sería la alternativa correcta. Para terminar de trabajar estas preguntas de casi desarrollo con alternativas tan extensas, que a mí me parecen súper importantes de trabajar en conjunto, la alternativa D nos dice que la fase dependiente de la luz se inhibe a concentraciones elevadas de dióxido de carbono ambiental, lo cual no parece ser correcto porque en las concentraciones elevadas no cae, ¿cierto? Sino que se mantiene constante. Entonces, con esto podemos asegurarnos de que la respuesta correcta es la alternativa A. ¿Bien?
Muy bien. Sé que esta vez fueron pocas preguntas, solo hacer 10, pero aquí les dejé un par de autoevaluaciones para que puedan hacer en la casa. En el primero son preguntas bien básicas de esta materia, en el segundo son preguntas que pueden ser más bien específicas. Así que si en el segundo sienten que hubo algo que no repasamos en clase, no se preocupen, que probablemente lo preguntan allá en España, pero aquí en la prueba en Chile no lo van a preguntar. ¿Ya? Más allá de lo del rúbrico, ya les dije. Están advertidos del rúbrico. ¿Bien? Entonces, eso es todo por hoy, chiquillos. No sé si hay alguna duda. Espero que les haya gustado la clase. Y bien, como les venía diciendo, si alguno llegó tarde, que me diga a través del chat. Por lo que nadie me dijo eso. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno que les haya gustado la clase. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Ya, muy bien, Millaray. Te dejaré presente. Chao, chiquillos. Chao, chao.